Drama en la corte de Felipe II. Ya estaban tardando los Austrias en aparecer en este canal. Bien, hoy voy a contaros la historia de Don Carlos de Austria, el príncipe heredero de Felipe II. Creo que a todos os suena más o menos, fue este rey tan importante de España que construyó el monasterio del Escorial, el que mandó la Armada Invencible al Reino Unido, el que estableció la capital en Madrid, en fin, Felipe II, ¿no? Los Austrias mayores, el hijo de Carlos V. Felipe II tuvo un problema bastante grave de sucesión, tuvo 4 mujeres y pues al final solo consiguió engendrar un niño varón con su última esposa, que será el futuro Felipe III, pero muy al final de su vida, o sea, ya era muy mayor. Pero sí tuvo un primer hijo con su primera esposa. María Manuela de Avís, de los Avís portugueses, pues era prima hermana de Felipe, ¿no? Wow. Ya sabéis que estos pues estaban con esta onda de los primos hermanos, las tías, los sobrinos, y así acabaron, ¿no? Entonces, bueno, tienen a este niño. María Manuela muere, no sé si en el parto o muy pronto. Y, pues bueno, desde su nacimiento ya empieza a dar signas pues, de que tiene ciertos problemas. Luego se han hecho estudios en los que se analizaba el coeficiente de consanguinidad de este niño, ¿no? Que era prácticamente el mismo que el de hijos nacidos de un niño nacido de hermanos. No sé si es 0.11, 0.12 o qué historia, pero es prácticamente como si fuera eso, un hijo de hermanos. Pues como ejemplo, para que se entienda esto, Don Carlos tenía 4 bisabuelos, en vez de 8, que es lo que tenemos todos, pues él tenía 4. O sea, imaginaros, ¿no? Este coeficiente de consanguinidad coincide prácticamente igual, de hecho es un poquito mayor que el que tenía también Carlos II, el hechizado, el último Austria. Entonces este niño nace ya con bastantes problemas, porque la verdad que los hijos de los reyes, debido a la consanguinidad, nacían siempre con bastantes problemas, pero bueno, pues más o menos va saliendo adelante. Lo que se sabe de su infancia es que, bueno, en alguna carta, ¿no?, que su ayo, que no me acuerdo cómo se llamaba, le mandaba a Felipe II, que todo lo veía correcto, salvo que le preocupaba que era zurdo. Esto a nosotros nos puede parecer una tontería, pero en aquel momento el ser zurdo se relacionaba un poco con el demonio, como con influencias demoníacas, como algo que era malo. Entonces a Don Carlos, cuando era pequeño, pues se sabe que las ayas y las institutrices pues le pinchaban cuando usaba la mano izquierda, le ataban la mano derecha para obligarle... No, le ataban la mano izquierda para obligarle a usar la derecha, en fin, tenían un trato con él un poco, pues no muy correcto con este tema. Que esas correcciones pudieron afectar en su posterior desarrollo psicológico, porque acabó fatal, pues yo no lo creo, porque al final no dejaba de ser un príncipe de Asturias, el único heredero al trono. No creo que los educadores de este niño fueran extremadamente rigurosos y rígidos con él. Pero bueno, esto es un punto a anotar. Cuando tiene como 11 años, un poquito más mayor, hay una plaga de malaria, ¿no?, en Madrid. Y entonces este niño pues, se infectó y le pegó mazo fuerte, porque claro, como... Ya os digo, era un niño muy enfermizo, muy propenso a contraer enfermedades, y la malaria la atizó mazo. Bueno, la consiguió superar, pero le dejó una deformidad, pues las piernas patizambas, una deformidad en la columna, una deformidad física que quizá luego tuvo que ver con aquel accidente que ahora os voy a contar, que definió completamente el resto de su vida. Bueno, Don Carlos crece en el entorno de la Universidad de Alcalá de Henares, con una serie de personajes de la época bastante importantes. Bueno, se intenta que el príncipe pues, tenga un desarrollo lo más normal posible. Pero tampoco el príncipe daba mucho pie a ello, porque su propia personalidad ya daba muestras de hacia dónde tiraba, ¿no? Fue un príncipe que desde muy pequeño pues se dice que le gustaba asar liebres vivas. A un zapatero que no le gustaron sus zapatos le mandó comerse el cuero de los zapatos. Otra historia un poquito más posterior es que, bueno, pues que ya sabéis que en aquella época no había ni alcantarillas ni canalizaciones, entonces desde las casas, ¡agua va!, se tiraba el cubo con las cacas y los pises, ¿no? Pues un cubo de estos salpicó a Don Carlos y mandó quemar la casa de donde venía este cubo. Una de las historias más desagradables es que a un paje pues le empujó por la ventana porque le indignó su comportamiento. En fin, tenía este tipo de actitud de la cual Felipe II tampoco era ignorante, es decir, la conocía y le preocupaba. Pero bueno, pues intentaban más o menos sacar al chaval adelante.
En una de estas hay un capítulo cuando él tenía ya 17 años en el que estaba persiguiendo a una doncella, pues imaginaros para lo que la estaba persiguiendo, y suerte para la doncella, Carlos tropieza, se cae por las escaleras, se da en la cabeza, se hace un golpe tremendo, una hemorragia ahí de la leche, y pues nada, los médicos le daban por muerto, trajeron no sé qué reliquias del santo que le pusieron a los pies de su cama, y ya estaban como que este chaval se va a morir, cuando un médico pues le hace una intervención de estas de aquella época de que, no sé, que le quitó como un trozo del cerebro, una cirugía ahí en la cabeza horrorosa, que encima pues ya le dejó pues lo que faltaba, ¿no? Remató ya lo que había empezado la genética. Entonces se quedó pues un chaval que ya de por sí tiene esta personalidad controvertida, excéntrica, muy violento, muy sádico, que medio deforme, y encima, pues ahora un poco más subnormal porque le han quitado medio cerebro, pues así estaba. Por otro lado, Carlos, a mí me hace mucha gracia porque, aunque era todo lo feo que era, con ese prognatismo mandibular y con esas historias, sus retratos, porque se sabe que era bastante amante del arte, y en aquella época rondaban en la corte Coello, Sophoris Manguisola, y él se hizo retratar por pintores muy importantes, y de hecho estos retratos a mí me parecen una auténtica maravilla, los estilismos que tiene Carlos en estos cuadros, que además se suman a su historia y me parece como muy guay. Cuando Carlos finalmente supera esta intervención quirúrgica y se recupera, pues Felipe II entra en una especie de conflicto del padre versus el rey muy importante, ¿no? Era tradición en esta época que mandaran a los príncipes de Asturias como gobernantes de Flandes, un poco rollo Erasmus monárquico, ¿no? Porque como sabéis, Flandes pues de todo el siglo XVI y XVII era una provincia del Imperio Español. Felipe II no se atrevía a mandar a Carlos a Flandes como gobernador, incluso habiéndoselo prometido, etc. No solo no se atrevía a mandarle a Flandes como gobernador, sino que además tampoco se atrevía a casarle. Carlos tuvo una serie de pretendientes, pues Ana de Austria, una serie de princesas que de hecho al final fueron esposas de su padre y no de él. Entonces, claro, estaba muy frustrado porque veía que su padre, que aparte le tuvo muy joven, por tanto le quedaban muchos años de vida, no le estaba dando responsabilidades dignas del príncipe de Asturias. Entonces empezó una historia un poco de intrigas para intentar desbancar a su padre. Entre otras cosas, lo que Carlos pretendía era conseguir llegar a los Países Bajos, en los cuales había un movimiento nacionalista, ya lo sabéis, muy importante, ¿no? La guerra de Flandes, todo esto, para proclamarse gobernador de los Países Bajos, rey en los Países Bajos, ¿no? Y independiente. Se sabe que Carlos pues compartía correspondencia con líderes líderes rebeldes de Flandes, ¿no? Entonces fue muy tonto y en una de estas compartió su plan con Juan de Austria. Juan de Austria era el hermanastro de Felipe II. En aquella época hubo varios hijos reconocidos, que no eran hijos legítimos del rey, o sea, eran de amantes, pero que los reyes los reconocían y de hecho se convertían en figuras bastante importantes a nivel político y militar. Uno de ellos era Juan de Austria. De hecho, a Juan de Austria también se le conoce como el héroe de Lepanto. Juan de Austria le pidió que le diera un día para pensárselo y evidentemente pues se lo dijo a su hermano, a Felipe II. Cuando Carlos se enteró de que Juan de Austria no le iba a ayudar a cruzar por Italia para ir a los Países Bajos, le mandó llamar a su habitación y tenía una pistola. Y entonces había un criado que había descargado la pistola y el príncipe intentó dispararle y no lo consiguió porque la pistola estaba descargada, el otro se le echó encima, le agarró, en fin, se montó un show que te cagas. Al poco de ese episodio, Felipe II ya... Pues eso, ya puesto en situación y con conocimiento, ya tirando la toalla completamente, ¿no? Con este hijo suyo, decide encerrarle. Entonces, bueno, se monta ahí una historia entre el duque de Alba y el otro, y no sé muy bien quiénes eran, que entraron en los aposentos del príncipe a través del retrete o no sé qué movida, y cogieron las armas que había, tal, no sé qué, y al final pues entró Felipe II y el otro le dijo: ¿a qué venís? ¿A matarme? No sé qué. Le cogen ahí toda su correspondencia, se llevan las armas y le encierran en sus aposentos.
Se sabe que se leyeron estas cartas y Felipe II se dio cuenta de que los crímenes de su hijo podrían incluso ser mucho más graves, porque estaba hasta confabulando en un posible asesinato del mismo, del rey. Entonces, claro, aquí Felipe II tuvo un conflicto que yo creo que le afectó toda su vida, que no sabía muy bien cómo gestionar. Si hacía públicas esas cartas, pues tendría que ejecutar a su hijo, ¿no? Por traición, etc. Si no las hacía públicas, iba a ser un poco misteriosa la historia. Toma una decisión más como padre que como gobernante, que es pues encerrar a su hijo en la torre de Arévalo, cerca de la zona de Segovia, por ahí. Entonces, bueno, pues empieza a darse una serie de episodios en los que el príncipe Carlos, que ya de por sí pues estaba bastante cucu, encima encerrado, con toda su dignidad y todo su orgullo hecho añicos, pues empieza como una huelga de hambre. Se sabe que cogía la nieve y llenaba su cama de nieve, se enfermó. Pues también se dice, ¿no? Que se comía los anillos de sus diamantes en esa huelga de hambre. En fin, acabó fatal y acabó muriendo por inanición en la torre, creo que con 23 años. Este empeño que tuvo Felipe, y esto es muy clave, y de hecho estas son las cosas de la historia que quizá nos hacen entender un poco cómo se han escrito los capítulos posteriores y cómo incluso el mundo ha conocido la historia de España, ¿no? Fijaros qué curioso que Felipe II, en un empeño de salvar a su hijo, de que no le mataran, claro, no quiso hacer públicas estas cartas, ¿no? En las que se veía toda la confabulación, toda la traición del príncipe de Asturias. Entonces, claro, al no hacerse público, mantuvo todo como muy low profile, o sea, no quería como que se supiera lo que había pasado. Este misterio en torno a la muerte del príncipe, pues dio pie a un montón de teorías de que el rey le había envenenado, de que no sé qué, pues que al final derivaron en la leyenda negra española, ¿no? No sé si esto suena, pero en aquella época, como pues en España era el imperio dominante, pues se quiso dar una imagen de España, de los reinados de Felipe II, Felipe III, pues muy negativa, ¿no? En torno a la Inquisición, el tema de las torturas, todas estas cosas siempre les servían mucho a los ingleses, a los holandeses, para crear un poco esa leyenda negra en torno a España. Don Carlos fue un ejemplo de ello, y de hecho en el siglo XIX Verdi compuso la famosa ópera Don Carlo, en la cual pues se recogía esta historia, que de hecho es la que socialmente se ha creído, es que estaba enamorado de su madrastra, Isabel de Valois, que por otro lado tenía su misma edad. En fin, se le convirtió un poco en este mártir romántico, ¿no? El príncipe salvador reprimido por su padre, ¿no? El rey dominante y dictatorial que era supuestamente Felipe II, cuando en realidad nada más alejado de la realidad. O sea, la historia real es completamente contraria, pero así se contó, no solo en la ópera de Verdi, Don Carlo, sino hay un escritor alemán muy importante que se llama Schiele, que también escribió la novela Don Carlos, ¿no? Entonces, bueno, se infundó un poco esta leyenda en torno a este príncipe, que es falsa. La realidad es esta, la que os he contado. Fue un niño muy perturbado, un niño con muchos problemas de desarrollo, tanto físicos como mentales, que como príncipe tuvo muchos comportamientos sádicos muy fuera de lugar, que preocuparon al rey, que le dio bastantes oportunidades. Es decir, el rey evidentemente quería que ese niño medrara y lo intentó, pero la propia desgracia de este chico pues le llevó a ese confinamiento en la torre de Arévalo y a esa muerte por inanición. Bueno, esta historia de Don Carlos de Austria os cuento. Es un personaje que a mí, la verdad, esta historia me gusta mucho, me parece muy curiosa, creo que define muy bien el carácter de Felipe II, define muy bien el por qué luego se han contado las cosas que se han contado, y bueno, es una historia bastante interesante. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Muy Señor Mío, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Antonia de Avís, creo. ¿Qué más? Es que claro, no sé si le mandó o no. Como sabéis, en aquel momento... ¿Cómo era esto? Lo tengo que hacer otra vez. De Felipe... Uy, esto, joder.